Bueno, voy a hablar un poco de las leyes de reforma, quién las creó, cómo impactaron en la historia y por qué son importantes para nuestro país. Bueno, las creó Benito Juárez y pues Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806, era de origen zapoteca y pues era un individuo del siglo XIX. Estudió en un seminario de la iglesia, pero no tenía vocación, no quería ser sacerdote. Y pues bueno, estando ahí se dio cuenta de como todas las irregularidades e injusticias que habían hacia pues los miembros de su raza y pues al pueblo que no era como de clase alta. Pisó dos veces la cárcel por defender pueblos indígenas y bueno, él estudió derecho, se graduó como abogado y pues fue juez, gobernador interino hasta llegar a gobernador. Creó instituciones jurídicas, tribunales, escuelas y universidades. Fue presidente en enero de 1858 y pues tenía ideas liberales y pues inició la guerra de reforma entre pues liberales y conservadores. Y bueno, las diferencias entre los liberales y conservadores pues son las siguientes. Los conservadores querían seguir con la monarquía constitucional, querían que la iglesia continuara siendo como el pilar fundamental de la educación, eran de postura centralista, sus clases acomodadas o la iglesia más bien tenía el poder político y la religión única permitida pues era la católica, a diferencia de los liberales que querían el establecimiento de derechos individuales entre, bueno, libertad de culto, de prensa y educación laica. Querían una república democrática, el cambio del viejo régimen colonial y pues quitar el foro de la iglesia, la libertad religiosa y la división de poderes que ahora conocemos como ejecutivo, legislativo y judicial. Y bueno, pues su forma de gobierno consistía en una democracia, digamos, representativa. Bueno, las leyes de reforma se promulgan entre junio y julio de 1859, cuando la guerra de reforma ya tenía más o menos año y medio de haber detonado. Su principal propósito fue buscar la división plena entre el Estado y la Iglesia, así como la promulgación de los derechos del hombre. También pues destinaba a castigar al clero por su intervención en la política. Bueno, entre las cuatro principales leyes de reforma o las más importantes, que fueron como las que detonaron en ese momento, fue la ley Juárez, que fue expedida en 1855, justamente creada por Benito Juárez, y él suprimía los fueros del clero y del ejército. Él declaraba a todos ciudadanos iguales ante la ley. Después se promulgó la ley La Fragua, que fue expedida en diciembre de 1855 y pues solamente se refería pues a la libertad de imprenta, que prácticamente sería como libertad de expresión. Después siguió la ley Lerdo, justamente por Lerdo de Tejada, en junio de 1856, y esta pues ley obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes arrendaban. ¿Qué pasa? Antes, bueno, antes de nuestras leyes de reforma, cuando un matrimonio, el esposo moría, pues la iglesia se quedaba con todos los bienes, dejando pues a la familia en la calle. Y justamente viene después la ley del registro civil, que fue igual proclamada por Juárez en 1857. Pues su propósito era regularidad y ordenamiento civil a los ciudadanos mediante el registro oficial de nacimientos, de funciones, matrimonios y adopciones. Y pues obviamente le quitaba como toda esta función a la iglesia. Y pues por último, la ley Iglesias, que fue en abril de 1857, que prohibía la obligatoriedad en el pago de servicios para sacramentos religiosos, que pues en la actualidad está como un poco contradictorio porque al final de cuentas cuando haces tu primera comunión, cuando te bautizan, cuando te casas, aún así le tienes que pagar a la iglesia para que te den como pues la misa. Entonces creo que esas son como las cuatro más importantes y que aún en la actualidad siguen impactando. Bueno, y pues como referencia en la ley Lerdo, que le quitaba como todos los bienes a la iglesia, ahora para eso sirve la ley del registro civil, ya que pues cuando estás casado
y tienes a tu familia, te mueres, los bienes los puedes dejar a tu familia y tienes cómo comprobar, o bueno, tu familia tiene cómo comprobar que tú eres pues bueno, que es el beneficiario de tus bienes. Entonces creo que son importantes en la actualidad y pues ya.